Entonces, ¿qué es lo ideal hacer con este paciente? Quizás años atrás hubiéramos corrido a la UCI a ingresarlo. La idea en la actualidad es ser un poco más conservador con la parte invasiva y mejorar la parte preventiva. Lo primero que debemos hacer, pues, es verificar lo que es la saturometría de este paciente. Aquí podemos ver que con un pulso oxímetro estaba presentando una saturación del 70%. Recordemos que cuando evaluamos la esfera cardíaca con este tipo de aparatos es un poco, no es del todo confiable, ya que si se encuentra frío o el paciente presenta algún tipo de secreción, como en este caso el vermicasioso, pues el equipo no va a detectar lo que es la frecuencia cardíaca. Por eso está indicado es tomarla en el cordón umbilical en 6 segundos y esto multiplicarlo. Estas son las guías estandarizadas donde hablamos de lo que es el minuto de oro que ya está corriendo. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa con este paciente? Es un paciente donde inmediatamente colocamos lo que es la ventilación no invasiva de tipo CPAP en este caso y podemos ver la evolución satisfactoria apenas en horas de su nacimiento. El mismo paciente podemos verlo en menos de 24 horas, ya incluso el lado materno, y es un paciente que satisfactoriamente se fue de alta en, en menos de 48 horas. Y esto básicamente es lo que se quiere lograr en la actualidad. Si bien no se puede realizar en todo tipo de pacientes, porque también tenemos los prematuros extremos, puedes brindarle la calidad a todos por igual. Entonces, sabemos que la prematurez es una de las principales causas de muerte, ya que la complicación básica es de tipo pulmonar. Por esta razón y el ingreso de estos pacientes a los cuidados intensivos es que hay que implementar estrategias ventilatorias. La idea es favorecer lo que es la estabilización de la condición crítica de este grupo de pacientes y que sea algo sistemático, no que se realice solamente en una institución, sino tener protocolos neonatales a nivel nacional. ¿Por qué hablamos de la ventilación mecánica no invasiva y específicamente en sala de parto? Porque es uno de de los tipos ventilatorios más estudiados, ya que ella puede prevenir lesiones. ¿Qué tipo de lesiones? No sabemos quién va a intubar el paciente, no sabemos la pericia de la persona intubando, por lo tanto puede lesionar lo que son las cuerdas vocales, puede lesionar la tráquea, puede tener incluso fractura de las referencias anatómicas. Asimismo, esto va a disminuir las complicaciones crónicas, como cuáles, la displasia broncopulmonar, la retinopatía del prematuro, sorderas, va a optimizar lo que es el intercambio gaseoso, ya que mejora la ventilación y perfusión de este paciente, reduciendo así lo que son las comorbilidades asociadas, como el trali, las neumonías asociadas a ventilación y la telectasia, entre otros. Por supuesto, es un paciente que al estar menos tiempo, días hospitalizado, es un paciente donde se expone menos a lo que es el riesgo de sepsis y las infecciones asociadas a los cuidados de la salud. Aquí podemos ver un estudio reciente que se publicó en Madrid en el año 2023. Ellos lo realizaron en el Hospital Universitario de Getafe, donde ellos estudiaron 101 recién nacidos pretérminos que fueron ingresados. De esos pacientes ingresados, pueden ver acá que aplicaron la ventilación no invasiva a la mayoría de los pacientes, el 67,3 de ellos, de los cuales no ameritaron la colocación posterior de surfactante. Solamente un 23% de estos pacientes lo ameritó. Es importante destacar estas cifras. Caso contrario, que pasó con los pacientes que recibieron ventilación invasiva, donde más de la mitad hubo que colocarle posteriormente o hacer un rescate con surfactante alveolar. Asimismo, si tomamos este estudio y vemos los días de estancia hospitalarias de este paciente, vean que es un estudio bastante significativo. Podemos ver en esta imagen cómo la media superaba en los días de hospitalización a los pacientes que tuvieron ventilación invasiva en comparación con los que no. Y por supuesto, las necesidades de oxígeno son abismales en los pacientes que recibieron la ventilación invasiva comparado con los que no. Y sabemos todas las complicaciones que tiene la utilización de oxígeno por tiempo prolongado en este tipo de pacientes. Entonces, la ventilación mecánica no invasiva tiene un respaldo. Es uno de los métodos más estudiados. Cuando buscamos en Cochrane podemos encontrar más de 5.000 estudios que avalan su uso en los recién nacidos.
Ellos justifican, ya que 30% de estos pacientes no van a presentar intubaciones. Si son pacientes que estaban intubados, el 36% va a tener un éxito a la hora de extubar y 27% de ellos van a reducir la probabilidad de presentar una enfermedad pulmonar crónica, ¿ok? Pero entonces ahora nos vamos a entrar en materia, que es en sí lo que es la ventilación mecánica no invasiva. Pues esto no es más que el soporte ventilatorio que podemos darle a los pacientes, bien sea a través de cánulas o máscaras nasales. Y esta va a estar asociada a lo que es una ventilación positiva a través de la vía aérea. ¿Por qué? Para disminuir lo que es la capacidad residual funcional y mejorar lo que es la ventilación perfusión, evitando así la intubación endotraqueal. El mecanismo como tal de fisiopatológico en que funciona la presión positiva es porque produce un aumento en la capacidad residual en el pulmón de este paciente, mejorando la perfusión, ventilación y así la oxigenación sanguínea, aumentando la presión parcial de oxígeno, lo que va a conllevar a una disminución de la frecuencia respiratoria, una disminución del volumen y, por lo tanto, una disminución de lo que es el esfuerzo respiratorio que se va a ver reflejado en una disminución del Silverman-Anderson. Es un paciente que mientras más temprano iniciemos la ventilación, mejor serán los resultados que podemos ver. Entonces, es importante destacar que existen aproximadamente 8 tipos de ventilación mecánica no invasiva. Les voy a mostrar 6 de los más importantes. Sin embargo, en sala de parto, los más utilizados son lo que es el tipo CPAP y la ventilación a presión positiva intermitente, bien sea sincronizada o no, dependiendo del aparato con el que contemos. Entonces, el CPAP es básicamente el que todos conocemos, es el más utilizado. Como les expliqué, él lo que va a hacer es ofrecer un PIP, una resistencia al paciente que él debe vencer para que no tenga un colapso alveolar. Esta se va a cuando el paciente respire espontáneamente, él se va a encargar de mantener la vía abierta y lo que hacemos es utilizar una trampa de agua. En cuanto a lo que es la ventilación intermitente pero nasal, tenemos dos tipos, la sincronizada y la no sincronizada. Y la diferencia o la ventaja entre una sobre otra es que la sincronizada podemos ajustar nosotros los parámetros para la frecuencia respiratoria del paciente, mientras que la que el soporte lo brinda él mismo tiene mayor riesgo de complicación porque puede no estar automático con el paciente, por lo tanto generar mayor presión de la que él pudiera necesitar en ese momento. Otro de los más estudiados que podemos ver acá es la de alta frecuencia. Esta es sumamente importante y la podemos utilizar en los pacientes que ya sabemos que van a tener un diagnóstico de líquido meconial particulado, ya que ella nos va a brindar lo que es alta frecuencia oscilatoria, una frecuencia respiratoria sumamente alta que pueden ir de 80 a 120 respiraciones. También está estudiado el uso en los pacientes que presentan taquipnea transitoria al recién nacido. Lo que pasa es que necesitamos el equipo que brinde este soporte. En cuanto a la cánula de alto flujo, es algo súper económico que lo podemos utilizar en cualquier parte. Él va a estar, es una composición de la mezcla de lo que es el oxígeno, que debe estar humidificado y caliente, y al aumentar la cantidad o el volumen que yo paso a través de la manguera, pues él va a mejorar lo que es la eliminación del CO2 y va a su vez aumentar la presión positiva de la vía aérea de este paciente. En cuanto al NAVA, no es más que la ventilación asistida neuronal. Aquí sí es un poquito ya más complicado el tipo de ventilación porque esto va a meritar de un equipo especial. Se coloca un catéter eléctrico en lo que es la parte esofágica del paciente que va a ir ciclando según las necesidades de él. ¿Ok? Pero tampoco es un paciente intubado como tal. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer cuando sabemos que tenemos un paciente de 29 a 37 semanas en sala de parto? Básicamente, estos son los protocolos venezolanos de atención que tenemos desde el año 2013 y aplicamos prácticamente en todas las instituciones. Por supuesto, debemos saber que principal, evitar la hipotermia, tenemos que tener una lámpara de calor radiante, debemos posicionar al paciente no en hiperextensión, aspirar primero la boca, posteriormente las fosas nasales y estimular suavemente dependiendo de la respuesta que él tenga. ¿Qué ha cambiado? Vamos a colocar ahora oximetría de pulso en vez de utilizar el Apgar. ¿Y por qué no utilizamos el Apgar? Porque pues es bastante subjetivo. No es que pierda validez,
sino que algunas personas, por ejemplo, pueden pensar que el paciente no está tan cianótico, entonces la idea es volverlo objetivo. Si el paciente tiene una frecuencia cardíaca adecuada, más de 100 y una saturación por encima de 85, perfecto, es un bebé que se pasa inmediatamente al lado materno con su pinzamiento tardío del cordón umbilical. Pero ¿qué pasa cuando tenemos un paciente con una frecuencia cardíaca menor de 100 o una saturación por debajo de 85? Aquí vamos a hacer un stop. No vamos a hablar como tal de lo que es la reanimación del paciente cuando tiene una bradicardia acentuada por debajo de 60, pero sí este paciente que se mantiene persistentemente desaturado en el tiempo, más es un paciente que va a presentar respiraciones espontáneas. Es importante que tengamos esto en cuenta. El paciente respira solo. Como les comentaba, estos son los protocolos que todos conocemos, fueron publicados en noviembre del 2013 y se han ido socializando a pesar de que no se le han hecho grandes cambios, ¿ok? Pero ya vean que aquí, hace 12 años ya se hablaba de administrar oxígeno y considerar el CPAP, solo que aquí lo considerábamos en UCI y ahora lo consideramos o debemos aplicarlo inmediatamente en lo que es sala de parto. Esto que les traigo acá es el programa de reanimación neonatal en su octava edición, aprobado por lo que es la Academia Americana de Pediatría y la American Heart, fue publicado ahorita en el 2022. Y uno de los cambios que se hizo, como pueden ver acá en el cuadro rojo, es donde ya ellos consideran la aplicación de CPAP inmediatamente, en lo que verifican que el paciente o presenta dificultad respiratoria o cianosis persistente, ¿ok? Este mismo paciente, en lo que presenta mejoría, dependiendo de los parámetros iniciales que necesite, pues vamos a hacer lo que es el debriefing del equipo y los cuidados posteriores a la reanimación, si lo meritó. Pero si el paciente no ameritó gran reanimación, es un paciente que puede volver o ir escalando acá y volver con su madre para los pasos iniciales. De hecho, uno de los mecanismos o uno de los países, en este caso en el hospital de Getafe que les comentaba, ellos hacen todas estas maniobras con la mamá, literalmente en sala de parto sobre la mamá, para garantizar así lo que es el apego inmediato y mantener la temperatura del recién nacido antes de pasarlo a las lámparas de calor radiante. Entonces, ¿cuáles son las indicaciones para nosotros utilizar la pulsimetría? Tenemos que saber hacer un interrogatorio, por supuesto, si la cesárea es de emergencia, cuáles son o el nacimiento va a ser de emergencia, cuál es la necesidad de que el paciente nazca por cesárea y no por parto, si está asociada a alguna enfermedad materna. Debemos siempre prevemos la necesidad de que el paciente merite o no reanimación. Debemos utilizarla siempre que querramos confirmar si el paciente tiene cianosis o no, ya no nos vamos a centrar en el Apgar y vamos a administrar siempre oxígeno adicional. Y también lo debemos utilizar cuando el paciente requiera ventilación a presión positiva. Es importante destacar que esto se ha mantenido, ha variado levemente, pero podemos ver que al primer minuto va de 60 a 65 y a medida que el paciente va calentándose, adquiriendo confort y haciendo lo que es mejorando la parte respiratoria, va aumentando el requerimiento de oxígeno. Debemos tomar en cuenta que esto se tiene que tomar en la mano derecha del paciente para que pueda ser de tipo preductal. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros si estamos en sala de parto y nos nace el paciente deprimido? Bueno, lo primero que debemos hacer es colocarle el ABC que ya expliqué anteriormente, confort térmico, limpiamos las secreciones, pero el paciente todavía presenta cianosis y yo le coloqué el puccio-oxímetro y no está adecuada la saturometría para el tiempo de nacimiento. Lo primero que podemos hacer es colocar oxígeno a flujo libre, pero vean que es una cánula, o sea, es una manguera corrugada gruesa, es decir, no voy a usar la bolsa autoinflable, sino debo colocar una mascarilla. Si el paciente con esto no mejora, entonces automáticamente yo debo seguir al siguiente. Aquí pueden escanear y van a ver cómo se debe realizar el procedimiento y lo que en la actualidad no se debe hacer. No podemos utilizar el conocido AMBU para proporcionarle oxígeno al paciente, ¿ok? Entonces, ¿qué sí vamos a hacer si el paciente persiste con cianosis central? Lo que vamos a hacer es hacer un sello entre el equipo que estábamos utilizando, bien sea la pieza de reanimación en T o bien sea la bolsa no autoinflable. Esta es la bolsa que utiliza anestesiología.
Aquí en este video podemos ver cómo se utiliza la pieza de reanimación en C, pero es muy fácil. Usted lo que debe hacer es un sello con el paciente y el PIP lo va a proporcionar cada vez que usted presione la válvula blanca que puede ver acá. Eso es lo que le va a dar dando la presión que usted necesite. Recordemos que es un paciente que tiene respiraciones espontáneas. No tengo una bolsa no inflable, no tengo una pieza en T. Bueno, entonces podemos fabricar un CPAP, que es uno de los mecanismos, como les dije, seguros y más utilizados. El Sí. mecanismo se basa en que yo tenga un blender, un mezclador, que yo tenga un flujómetro. Yo debo tener en buena ley un humidificador, pero si no lo tengo, tampoco es una premura. Y voy a contar con dos mangueras, una manguera que sea inhalatoria y una que sea exhalatoria. La manguera exhalatoria debe ir fijada a lo que sería una trampa de agua que generalmente contiene agua y ahí es donde vamos a colocar la presión que requiere el paciente. Esta va a ir de arriba hacia abajo, de 0 a la cantidad que yo requiera. Generalmente o por tradición se coloca hasta 10, pero ya vamos a ver más adelante que no debería ser así. Este es el aparato realmente, el equipo que se debería utilizar y esta imagen que pueden ver acá, pues es lo que la mayoría utilizamos, es lo que se conoce como CPAP artesanal o CPAP de burbuja, porque como les estoy explicando, se puede realizar con con una botella o con cualquier envase donde yo pueda colocar un líquido que se mantenga firme y yo pueda hacer un sello de agua con el paciente. Entonces, mi mismo paciente, ¿realmente qué voy a hacer? ¿Cuáles son los parámetros de inicio? Este paciente que presenta dificultad respiratoria, yo voy a colocarle el CPAP, debo iniciar con un PIP de 5 a 6 centímetros de agua según la dificultad o los requerimientos que tenga. El flujo no debería superar los 12 litros por minuto. Se sugiere que sea aproximadamente de 8 a 12. Y la FIO2 que yo voy a ajustar en caso de que tenga el mezclador, pues es la que me permita a mí mantener una saturación entre 90 y 95 o una presión parcial de oxígeno entre 50 y 60 milímetros de mercurio, haciendo la salvedad que no debería superar una FIO2 del 30% con este tipo de mecanismo. Y entonces vamos a ver cómo retirarlo ahora si el paciente pues mejora. Lo primero que vamos a hacer es disminuir en 5% lo que es la FiO2 siempre que el paciente mantenga la saturación adecuada. Y como les comenté, no la podemos aumentar de 30, pues tampoco, o ese es el pico que vamos a llevar. Y vamos a ir reduciendo posteriormente lo que es el PIP, que se puede hacer según la dificultad o los requerimientos del paciente, 1 centímetro por agua, lo podemos hacer cada 8 horas si queremos ser más pasivos o según el Silverman con que yo conecté al paciente. Y vamos a utilizar un mínimo de 2 a 3 según la edad gestacional que éste tenga, porque incluso con un 4 centímetros de agua ya podemos retirar lo que es este sistema. ¿Ok? ¿Cuáles son las contraindicaciones donde yo digo, no, no puedo colocar un CPAP automáticamente, yo debo intubar a este paciente? Pues un paciente que tenga compromiso severo del sistema nervioso central, que tenga una insuficiencia respiratoria, que la falla respiratoria sea progresiva, es decir, esto se conoce como falla de CPAP, que ya se los voy a mencionar, que el paciente tenga una atresia esofágica, pero con fístula, una hernia diafragmática, bien sea que lo estoy diagnosticando o que tenga diagnóstico prenatal, que su esfuerzo respiratorio no sea suficiente para vencer la presión de agua o que tenga bradicardia sostenida. Asimismo, todas las condiciones que limitan la vida, como son la cránea, por ejemplo, las acidosis intratables, y está cuestionado en la actualidad en los pacientes que presentan fisura palatina o enterocolitis. Va a depender del grado de la enterocolitis y la gravedad de la fisura palatina, pero realmente sí se puede colocar. Lo importante es que yo haga un buen sello y esté pendiente de que no tenga fuga a la hora de colocarlos. Entonces, ¿cómo sé yo que le coloqué el CPAP, pero debo retirarlo? Estos son los criterios de falla porque los parámetros están a tope y el paciente persiste con dificultad respiratoria. Tengo un PIP ya en 8 y todavía la FIO2 está en 50, pero este mismo paciente persiste desaturado, no supera lo que son el 86% por saturometría, el Silverman supera lo que son los 6 puntos y si yo cuento con gasometría, pues voy a ver que es un paciente que está en acidosis entrando a lo que es insuficiencia respiratoria, ¿ok? Automáticamente es un paciente que hay que ventilar. Asimismo, si el paciente está presentando apnea, que la podemos subclasificar en varios tipos.
un solo episodio que amerite ventilación a presión positiva o más de 6 en 24 horas. Y asimismo, si yo lo estoy vigilando en las primeras 6 horas y este paciente presenta bradicardia en más de 2 episodios, aunque sea en una hora, automáticamente yo debo suspender y cambiar de mecanismo porque no es un paciente que va a tener la ventilación efectiva que requiere el aparato. Entonces, es importante no olvidar que la ventilación no invasiva es una estrategia que sirve para estabilizar los recién nacidos prematuros y va a estabilizar todo paciente que presente dificultad respiratoria de leve a moderada, como vieron en el video. Por lo tanto, no temamos utilizarlo, ya que implementarlo de manera formal en las salas de parto va a mejorar lo que son las consecuencias a largo plazo y sería lo mejor para este tipo de pacientes, porque les dejo este mensaje. Aunque nadie pueda volver atrás y tener un nuevo comienzo, todos podemos empezar ahora y tener un nuevo final. Muchísimas gracias. Muchas Muchas gracias, gracias, doctor. doctor. Por Por aquí aquí estamos estamos muy muy contentos de contentos de haber haber recibido recibido su su conferencia. conferencia. Invitamos Invitamos al al público a público a realizar realizar sus sus preguntas. preguntas. Una Una pregunta pregunta que que surgió surgió de la de la intervención intervención inicial inicial, es la la fecha fecha del del Congreso Congreso es es 14 14 y y 15 de 15 de noviembre. noviembre.